Hola jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Leida. Tarde, Lick. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, gusto saludarlos. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes aquí por estar ya listos desde temprano. Vamos a iniciar porque tenemos bastante contenido para abarcar. Ya en unos días seguramente nos estarán publicando ya la programación de evaluaciones y ya tenemos que tener ahí avanzaditos los temas, ¿sí? Qué gusto de saludarlos, bienvenidos a todos. Sé que muchos pues van en camino todavía para su casita, es tráfico complicado y pues ahí sí que Dios me los acompañe a todos y con mucho cuidado también. Vamos a iniciar. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre los sindicatos. Estuvimos planteando su formación, haciendo un repaso general. Dentro de ello, pudimos platicar en cuanto al, a la naturaleza de los sindicatos, cuáles eran sus fines y los requisitos para poder pertenecer a un sindicato, las obligaciones previas para poder inscribirse en un sindicato, ¿sí? Entonces, en atención a esta figura que es la más común y se puede decir que es la más utilizada para poder trabajar los conflictos colectivos, pues este material, como indicaba, yo ya lo tengo cargado ya de la plataforma, ustedes lo tienen ahí. Habían estos requisitos importantes, ser mayor de 14 años, recordemos que en materia de trabajo usamos de una capacidad relativa, no pueden pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente, no pueden pertenecer a un sindicato los representantes del patrono, para conformarlo deben de ser de 20 o más trabajadores con un mínimo de 5 patronos. Entonces, estos serían los requisitos básicos en cuanto a la constitución de un sindicato. Las obligaciones previas para poder inscribirlo, debemos de presentarlo ante la Dirección General de Trabajo dentro de un plazo de 20 días contados a partir del momento que la asamblea constitutiva del sindicato, la solicitud escrita en papel acompañada del acta constitutiva y los estatutos que van a estar rigiendo el cumplimiento del sindicato. Los estatutos pues deben de tener estos datos básicos, la denominación y naturaleza, el objeto, domicilio, derechos y obligaciones de los miembros, la época de procedimiento para poder nombrar al comité ejecutivo y el comité consultivo. Recuérdense que el comité ejecutivo pues y el comité consultivo pues tienen procedimientos y responsabilidades dentro del sindicato, las condiciones de la admisión de los nuevos miembros, cuáles serían todas otras normas que se consideren convenientes para la buena organización. Esto es lo que tendría los estatutos que deben de contener. Entonces, para que pueda ser inscrito un sindicato como tal, recordemos que tiene que acompañar el acta constitutiva, declaración precisa de los miembros que actuarán dentro del comité ejecutivo de forma provisional, porque hasta que ya esté aprobado, pues ya se le da su representación legal, y los estatutos. Entonces, esto sería en cuanto a datos muy generales para que usted se pueda recordar de cuál es la formalidad para poder constituir un sindicato. Entonces, yo aquí le dejo el material, los requisitos que pertenecen, las obligaciones previas para la inscripción y luego, pues, los estatutos, cuáles son los datos que este debe de contener. Me voy a pasar rápidamente para acá. Esta otra diapositiva también ya revisé, ustedes la tienen. Esta es una retroalimentación que es derecho colectivo de trabajo. Pues esta es una definición. En cuanto hay muchas definiciones, incluso el doctor Landelino Franco, el licenciado Raúl Chicas, tienen definiciones propias y usted, pues yo con toda la información que ella lleva, yo lo exhorto a que usted pueda generar una propia también, ya con todo lo que conoce. En este caso es el conjunto de normas que se reglamenta la formación y funcionamiento de las asociaciones profesionales de trabajadores y patronos, sus relaciones entre sí,
y las instituciones nacidas de la contraposición de intereses de las categorías. Esta es una definición en cuanto a la negociación colectiva. Es aquella que se realiza entre los trabajadores de una empresa normalmente, aunque no siempre sea así. Recordemos que las entidades del Estado pues constantemente están teniendo estas negociaciones colectivas buscando mejoras para los trabajadores, reunidos a través de un sindicato o grupo de sindicatos a la empresa o representantes de empresas del sector. Negociación colectiva. Ya lo hemos identificado dentro de nuestro código de trabajo y ya lo vamos a seguir trabajando. En este caso, las faltas de trabajo son infracciones o violaciones a la acción o omisión que cometan ya sean los patronos o trabajadores. Recordemos que de las faltas de trabajo, si usted se recuerda, y espero que lo hayan visto, dentro de las reformas del Código de Trabajo, una de las anteriores reformas que fue a través del decreto 7/2017, espero que lo haya visto. Si no lo vio, vamos a tratar de que nos quede tiempo para trabajar ese decreto porque las faltas laborales es una de las actividades que más, por la que más lo van a buscar a su bufete, a su oficina, en donde pues tanto el patrono como los trabajadores van a estar de forma constante denunciando faltas de trabajo. Las faltas de trabajo pues son violaciones a infracciones a la ley, como dicen, y lo pueden cometer los patronos y los trabajadores. Y una de las características básicas de estas faltas de trabajo es que en su momento la relación de trabajo está vigente. Si la relación de trabajo se terminó, entonces vamos a proceder a un juicio ordinario si es que no quieren pagar prestaciones o no quieren pagar la indemnización o no quieren reconocer esa relación laboral. Pero ahí ya se terminó. Pero en este caso, las faltas de trabajo, la relación de trabajo está vigente, está funcionando. El día constantemente recibo trabajo, me pagan mi salario a final de mes, pero hay incumplimientos. Por ejemplo, recientemente sé que acaban de pagar la bonificación anual, que es el bono 14, comúnmente conocido. Si a alguno de ustedes no se le ha pagado la bonificación anual o el bono 14, eso constituye como una falta laboral, una falta de trabajo. Entonces, la relación de trabajo usted la sigue teniendo, pero el problema es que su patrono dejó de cumplir una obligación patronal. Entonces, puede presentar su denuncia ante la Inspección General de Trabajo y buscar que se pague esa prestación que se le ha dejado de pagar. Disculpen, ahí se me fue un momentito la comunicación. Indicaba de que se ha dejado de pagar esta prestación. Entonces, usted puede plantear la denuncia, ya sea de forma anónima, a través de la página del Ministerio de Trabajo, o bien ir a plantear la denuncia de forma personal a la Inspección General de Trabajo. Ellos tienen la obligación de darle seguimiento, llegar, enviar inspectores para que puedan determinar si existe o no existe esta falta de trabajo, esta violación. El decreto 7/2017, por favor, anótelo, lo tiene que tener impreso, porque al finalizar de ver todo el procedimiento en materia colectiva, vamos a ver la aplicación del decreto 7/2017 que reformó en gran parte su código de trabajo. Luego, vamos a continuar. Formas de organización colectiva. Estuvimos viendo la coalición de trabajadores, hablamos sobre esa coalición de trabajadores en su momento. Yo les contaba a ustedes que del Porvenir de los Obreros era una asociación mutualista de artesanos que fue fundada en 1892. Esto lo vimos en la clase anterior. Vimos que era la coalición de trabajadores, es una unión, una alianza, pacto, convenio para la acción y determinación
a un fin concreto. Estas agrupaciones son de carácter temporal. Una vez planteado el conflicto y solucionado el mismo, pues de igual forma termina. Ahora los comités ad hoc son grupos temporales conformados por no más de 3 trabajadores, en representación de todos los trabajadores que estuvieron de acuerdo. Pues aquí igual es para poder buscar la solución de este conflicto de trabajo y quienes pueden plantearlo en un caso concreto, el comité ad hoc. Características de estos dos: la circunstancial, que persigue un fin concreto, o sea, de forma temporal se reúnen solo para solucionar determinado conflicto. Falta de reconocimiento jurídico. Recuérdese que el sindicato sí tiene personalidad jurídica, sí constituye una representación legal. Comité ad hoc y se me fue ahorita el nombre, y la coalición de trabajadores no tienen ese reconocimiento jurídico. El arreglo directo. Bueno, el arreglo directo va a ser el primer paso con el que nosotros nos vamos a guiar para buscar esa negociación colectiva. Pero antes de pasar acá, antes de entrar en materia y estar viendo ya propiamente la figura del arreglo directo, voy a pedirles que se vayan conmigo al código de trabajo, por favor. Vámonos al código de trabajo y necesito que vayamos, a ver, vamos a retroalimentarnos también con la organización de los tribunales de trabajo. ¿Cómo es que van a estar operando estos tribunales de trabajo? Artículo 283. Yo sé que ya lo han visto infinidad de veces estos artículos y mejor porque los vamos a pasar rápido. Artículo 283. Aquí encontramos el fundamento legal para poder integrar esos tribunales, tanto de conciliación como de arbitraje, al momento que el arreglo directo, que la negociación fracasen. Ese arreglo directo, esa negociación directa fracasen, entonces nosotros tenemos que saber a dónde vamos a ir a plantear el conflicto colectivo. Y en este caso, en el artículo 283, los conflictos colectivos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y previsión social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Alguien me puede decir qué es la jurisdicción privativa, por favor? ¿Qué pasó? Era un repaso nada más. Ya se me fueron todos mis estudiantes, me quedé solita. Hay 103 estudiantes. Hola, Lita, Gracias ahí. Están buscándolo. ¿Qué es jurisdicción privativa? Acá nos dice Álvaro, gracias Álvaro por la comunicación, dice la investidura que confiere el Estado a través de la ley a los jueces para poder juzgar en el ámbito del derecho procesal del trabajo. Gracias, Gustavo, por la definición tan acertada que nos has dado. En efecto, así es. La jurisdicción privativa es la que tienen, en este caso, los jueces de trabajo, que son ellos los únicos que tienen esa potestad para conocer todo asunto relacionado que se pueda dar dentro de una relación de trabajo. Gracias, Álvaro. Ahí estaba, Gustavo, ¿estás presente? Hola Lita, muy buenas tardes. Sí, por acá ¿Qué tal, estamos. Gustavo? Gracias, gusto saludarte. Mira, Gustavo, una pregunta, no es una pregunta, perdón. Miren, jóvenes, ahí pues quiero compartirles que el día de ayer estuvo Gustavo pues de manteles largos. Muchas felicidades, Gustavo. Feliz cumpleaños. Te
te deseo pues miles de bendiciones y igual el grupo creo que se une con el mismo sentimiento, eres un excelente compañero y gracias ahí por siempre estar apoyándonos y pues te deseamos que tengas muchas bendiciones y que hayas pasado un bonito día el día de ayer. No quería dejar pasar este momento. Gustavo, pues siempre está de la mano apoyándonos con material y siempre pues dispuesto ahí a podernos levantar los ánimos. Y sin duda, Gustavo, tal vez ahí de primera mano vamos a ser los privilegiados en contarnos cómo van los avances de la universidad, ¿verdad? Ahí nos cuentas y nos tomas ahí, nos vas contando para que no nos agarren de sorpresa. Muchísimas gracias, Ligda, ahí por los saludos y muy amable por tomarse ese tiempo. Y de igual manera, gracias ahí los compañeros que están mandando saluditos. Sí, muchísimas gracias ahí. Con las actualizaciones, ahí les vamos a estar informando ya de manera un poquito más oficial, pero por el momento estamos ahí aún pendientes de si el final se va a aperturar o no. Entonces, estamos a la espera de resolución ahí de las autoridades para ver si al final, respecto a la denuncia, ¿verdad? Que se está investigando, cómo va avanzando el caso y pues en base a ello ya se toma la decisión, pero básicamente si llegamos de aquí, mi consideración, ¿verdad? A un mes más, un mes y medio más en estas condiciones, pues ya no se preocupen por los exámenes presenciales, ¿no? Sino fijo todo en línea. Entonces, un mes más y todo se va a ir en línea, ¿verdad? Muchas gracias, Sí, Brenda, y por el saludo. no, gracias ahí, gracias Gustavo por mantenernos ahí atentos. Sabemos que tu comunicación, tu participación con nosotros en clase es bastante valiosa. Gracias ahí por todo el apoyo y pues agradecemos muchísimo que nos estén actualizando, ¿verdad? Pero igual, como dijo Gustavo, es una profesión muy propia. No podemos decir que es oficial en ningún momento. O sea, que quede claro, por favor. Entonces, pero siempre nosotros nos vamos a preparar porque ya las evaluaciones, me imagino, por el calendario que hemos manejado habitualmente, y ya los primeros parciales, pues ya no tardarán en ser publicados y pues tenemos que ir agotando contenido. Gracias, Gustavo, que la pases Excelente. bonito. Gracias siempre por ayudarme acá en la clase. Con mucho Walter, gusto. tienes levantada la manita. Sí, mi querida Lick, buenas tardes. Perdone, no sé si yo estoy mal o qué, pero fíjese que estoy buscando usted sus diapositivas en lo que material que nos mandó y yo no las encuentro, mi Lick. Vaya, ahí vamos a entrar a ver si no hay alguna que no está. Yo me recuerdo que sí las subí, sí las vi, pero si hubiera alguna que no está, ahí por vía WhatsApp vamos a pedirle a Gustavo ahí que nos apoye en el envío de las mismas. Yo sé que él, pues este material ahí lo tiene en resguardo y están en Classroom. Entonces, ahí es donde está subido todo el material desde el principio de la clase, desde la primera publicación, traté de subirles todo el contenido. Gracias, mi Edgar Lick. dice, bueno, ya tenemos programación de parciales, del primer parcial, del primero. Cindy, dime. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, fíjese que yo todavía no estoy en el grupo de WhatsApp que hablan. ¿Sería tan amable de mandar el link por acá para poder unirme? Muy bien, ahí te los va a compartir ahorita Gustavo en un ratito y ahí a estar atenta. Muchas gracias. Escuché, bueno, escuché un comentario por acá, quiero ver. Gustavo ya lo compartió ahorita el link. Gracias, Gustavo. No está, Carlos dice que no está la diapositiva. Bueno, al finalizar la clase nuevamente me comprometo, reviso y veamos si no está, con mucho gusto se las comparto. No hay ningún inconveniente. Bueno, estamos en el artículo 283, por favor, todos. Artículo 283 de su Código de Trabajo. Entonces ya hablamos sobre la jurisdicción privativa. Miren, esta es pregunta de examen técnico privado. Su examinador siempre le va a preguntar qué es la jurisdicción privativa, porque la ley en el Código de Trabajo resalta la jurisdicción privativa. ¿Qué significa? Ya el compañero nos lo dijo anteriormente, Álvaro nos lo está compartiendo, de que es la investidura que confiere a el Estado a través de la ley a los jueces para poder juzgar en el ámbito del derecho procesal del trabajo.
O sea, que todo lo que nosotros pongamos en conocimiento de los jueces, recordemos que nosotros tenemos que activar a través del primer escrito, los jueces tienen la obligación de darle seguimiento. Una vez sea materia de trabajo, relación, que todo el conflicto que se dé dentro de una relación laboral. Artículo 284. ¿Cómo vamos a entender y comprender cuáles son los tribunales de trabajo y previsión social? Aquí nos hacen una clasificación. El inciso A dice los juzgados de trabajo y previsión social, para los efectos de este código se les llamará simplemente juzgados. Inciso B, los tribunales de conciliación y arbitraje. Aquí encontramos el fundamento legal cuando vayamos a solicitar que se integren los tribunales de conciliación o arbitraje, o cuando nos tengamos que dirigir a estos tribunales en el artículo 284. Luego, inciso C, las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que para los efectos de este código se llamarán simplemente salas. Recordemos que dentro de la estructura de los juzgados de trabajo tenemos primera instancia y segunda instancia. Primera instancia son los juzgados de trabajo y previsión social. Dentro de esa primera instancia podemos también colocar a los jueces de paz. El artículo 281 habla sobre los jueces de paz y la competencia que los juzgados de trabajo le dan a estos jueces de paz para que puedan participar en cuanto al conocimiento de cualquier conflicto en materia de trabajo, pero esto pues por la cuantía que se tenga, ahí se estaría determinando si ese juez de paz es competente o no. Siguiente sería hay una razón acá. Aquí, dentro del perímetro de la ciudad capital, por favor, anoten estos acuerdos. Con los estudiantes que estuvieron conmigo en el semestre pasado, pues sí tienen estos acuerdos. Acuerdos de Corte Suprema de Justicia, por favor. No sé si, por favor, anoten los siguientes. 1, 2009, 26, 2012, 48, 2017, 1, 2009, 26, 2012, 48, 2017, 7, 2010, el decreto 7, 2017 y el decreto 13-2022. Anoten, por favor, esos decretos, acuerdos y decretos son importantes. También, por favor, quiero que anoten el siguiente acuerdo, se me había quedado, no estaba segura, es 24-2019. 24-2019. Vamos a ver uno por uno. El acuerdo 1-2009 nos habla sobre la reestructuración y la creación del centro laboral. ¿Por qué les hago esta observación y les digo que estos acuerdos los tienen que tener impresos? Para los compañeros que estamos aquí en la ciudad capital, tenemos un centro de justicia laboral que está ubicado en la zona 10, ¿sí? Centro de Justicia Laboral que está ubicado en la zona 10. Ahí, en ese edificio de la zona 10, están todos los juzgados de trabajo de primera instancia y todas las salas
de la Corte de Apelaciones en materia de trabajo y previsión social. Recordemos que aquí en el perímetro de la ciudad capital, en Quetzaltenango y en Chiquimula, son 3 departamentos, Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango, se crearon estos proyectos piloto que hubiera centros de justicia laboral. O sea, que en un mismo edificio estén todos los juzgados de trabajo, al igual que las salas. Esto es parte de conocer la estructura que en su momento va a tener a cargo el diligenciamiento o la solución de un conflicto colectivo. ¿Y por qué hago esta advertencia? Porque el juzgado de trabajo, fíjese bien, el juzgado de primera instancia de trabajo a quien se le presente la demanda del conflicto colectivo, si ese juzgado, si le corresponde por la competencia y jurisdicción, va a poder conocer el proceso y se tendrá que ver obligado a convertirse en un tribunal de conciliación y arbitraje. O sea, el mismo juzgado de trabajo, al momento de recibir un conflicto colectivo, la ley lo embiste a través de esa jurisdicción privativa para poder conocer y poder resolver el conflicto colectivo que se le presente. ¿Me entienden? Pregunto, ¿hay dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Bien, licenciada, gracias. Vaya, vamos bien, ¿verdad? Ok, vamos bien. Si hay alguna duda o algo, levante su manita y con mucho gusto me detengo y explico. ¿Por qué? Porque luego vamos a desarrollar todo el proceso, pero me interesa que usted físicamente se traslade a ese lugar. Solo dije 3 departamentos: Guatemala, Chiquimula y Quetzaltenango. Tienen un centro de justicia laboral. Los acuerdos que le acabo de dar son acuerdos que lo van a guiar a usted para saber cuál es la estructura que tienen este centro de justicia laboral. El centro laboral, ese centro laboral es un ente administrativo en donde yo voy a ir a plantear mi demanda, me la reciben, le asignan un juzgado y luego pues ya le dan trámite, le asignan juzgado para que conozca y el juzgado para la admisión de demandas, ese juzgado para la admisión de demandas solamente va a calificar el conflicto colectivo. Si ese conflicto colectivo llena todos los requisitos legales, entonces después se le va a asignar el juzgado que va a tramitar todo el proceso. El juzgado que se va a convertir en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los juzgados que no están dentro de estos departamentos? Cobán, Mazatenango, ¿qué más? Jalapa, Jutiapa, ¿qué otros departamentos? Ayúdenme, por favor, son 22 departamentos. Gracias, Quiché, Escuintla. ¿Qué pasa con esos departamentos? Huehuetenango, gracias. ¿Qué pasa? Ahí va a conocer el juzgado de trabajo que le corresponda según la competencia jurisdicción. Si es en Huehuetenango el conflicto colectivo, pues el juez de trabajo de Huehuetenango, en primera instancia, es el que va a recibir la demanda colectiva, a calificarla, a notificarle a las partes y luego
luego emite su resolución de trámite y se convierte en un tribunal de conciliación. Ese mismo juzgado. Aquí en la ciudad capital es que existe la complejidad en que hay un ente administrativo más, un ente administrativo más y un juzgado. Uno que recibe la demanda, escanea, forma el expediente electrónico. El juzgado para la admisión de demandas es el que califica la demanda y si llenó todos los requisitos legales, emite la resolución de trámite. Y luego, el tercero sería el juzgado que va a conocer ese conflicto colectivo en definitiva, el que se va a integrar como un tribunal de conciliación o bien de arbitraje. Ya dije, en 3 departamentos existe ese protocolo: Guatemala, Chiquimula, Quetzaltenango, nada más. Los demás departamentos, todo se tramita ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Alguien me había levantado la mano. No le di la palabra en ese momentito porque no quería que la idea se perdiera. ¿Estamos? Bueno, seguramente resolví la duda. Bueno, artículo 284. Entonces ya vimos. Gracias, Marvin. Dicen, este enlace está en el directorio de los juzgados y salas en materia de trabajo y previsión social. Gracias, Marvin, por el aporte. Te lo agradecemos muchísimo. Jóvenes, guarden todo ese material porque cuando ya están ustedes litigando, créanme que no saben ni a dónde ir. 288, artículo 288, los juzgados de trabajo y previsión social. Ahí esta parte yo sé que usted ya la tiene bien desarrollada, bien explorada. Habla sobre las competencias por razón de cuantía, de materia. También tenemos en el artículo 293, por favor, la finalidad de un tribunal de arbitraje, de conciliación y de arbitraje. Artículo 293. En este nos habla la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje. Anótelo ahí con letra grande en el artículo 293. Finalidad, tribunal de conciliación y arbitraje, con letra grande, así no se le pierde. Cuando esté en el examen y yo le pregunte, mire, explíqueme cuál es la finalidad del tribunal de conciliación, pues usted va a leer y se va a fundamentar y va a dar su respuesta. Es mantener el justo equilibrio. La finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener el justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. ¿Quién representa los derechos del capital? ¿Qué parte? El patrono. El patrono, licenciado. El patrono. Excelente. ¿Y quién representa los derechos del trabajo? El trabajador. El trabajador. Entonces, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje tienen como finalidad, y es su objeto, mantener el justo equilibrio. Eso es la orden y lo que está instruyendo el artículo 293. Luego, cada tribunal se va a integrar de la siguiente forma. Va a tener un juez, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores. Un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente permanente, en tanto que los demás fungirán un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados al mismo orden de su elección y designación. Los representantes a que se refiere este artículo deben de seguir cumpliendo con las responsabilidades de sus cargos hasta que tomen posesión los sustitutos. Eso sí, en algún momento los titulares
declinaran en el nombramiento, deben de dejar el puesto hasta que los suplentes puedan tomarlos. Bueno, ¿cómo se hace este nombramiento? Déjeme decirle que el sector patronal envía en el mes de noviembre un listado de todos sus titulares y suplentes para el momento de que pueda integrarse un tribunal de conciliación y arbitraje. Luego, por parte de los sindicatos, ocurre exactamente lo mismo. Ellos envían a la Corte Suprema de Justicia un listado de todas aquellas personas que van a estar como titulares y luego como suplentes para poder participar dentro de estas diligencias. Ahora bien, les pregunto, ¿qué son jueces legos? ¿Qué son jueces legos? Ahí le doy un minuto. Búsquelo ahí, por favor. No me puedo ir sin que no lo vea. ¿Jueces qué dijo, licenciada? Jueces legos. Legos. Disculpe, Legos. licenciada, es Sí, una Rodrigo. persona que sin tener conocimientos técnicos en derecho participa de alguna manera en la administración de justicia. Ujú, muy bien, sí, muy buena definición. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más? Ya Rodrigo les dio una idea. Solo nos quedamos con la de Rodrigo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes qué dicen? Lo que dice Rodrigo, digo yo. Bueno, ya les quedó anotado ahí, por favor. Anótenlo porque recuérdense que cada vez que le dejo una tarea es una pregunta de examen. ¿Qué son jueces legos? Bueno, los tribunales de conciliación y arbitraje, al momento que que se plantea un conflicto colectivo, el juez de primera instancia tiene la obligación de calificar el escrito y emitir su primera resolución de trámite. Seguido el acto, él debe de incorporar su tribunal. Debe de ordenar quién tendrá que incorporar su tribunal. Al momento que él incorpora su tribunal, él es el juez titular, el juez presidente. Gracias, Rodrigo. Aquí nos está compartiendo Rodrigo la definición. Gracias por el aporte. Jueces legos. Vivian, dime. Te escuchamos, Vivian. Solamente se te pasó la manita. Bueno, los jueces legos en su momento van a ser todas aquellas personas que van a asistir al juez al momento que integre él su tribunal. Va a tomar un representante, va a tomar un representante, es un representante por el sector patronal y un representante por el sector trabajador, de los trabajadores. Ellos se les denomina jueces legos. ¿Por qué? Porque no son jueces que sean jueces de carrera como lo es el juez titular, el juez presidente. El juez presidente es el juez de derecho, el que es el presidente de ese tribunal. Pero los jueces legos, va a estar equilibrada la balanza siempre con la disposición y la dirección del juez titular. Entonces, así se estaría integrando el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Artículo 294, por favor. Vayamos, 294. Los tribunales de conciliación y arbitraje, tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado
que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia de trabajo. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y a los representantes de los patronos, cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. Ahí, por favor, a este artículo 294, colóquele, por favor, integración del tribunal. Y es de carácter permanente. Es lo que debemos de resaltar de este artículo. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia, ¿oyeron? Primera instancia, o sea que el juez ante quien ustedes interpongan el conflicto colectivo serán los jueces de primera instancia. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia, a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año. Para que ésta califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, en los casos que no se presenten candidatos o no se complete el número de cada parte debe proponer, queda facultada la Corte Suprema para designar libremente como integrantes de una u otra parte las personas que satisfagan los requisitos de ley. En este caso, en el artículo 296, por favor, 296, tenemos los requisitos que la ley exige para poder ser representantes del sector patronal y representantes del sector trabajador. Artículo 296. Entonces, en el artículo 294, tenemos el carácter del tribunal que es permanente y cómo se va a integrar. 295, la Corte Suprema, la forma que la Corte Suprema de Justicia nombra a estos representantes. Tenemos el procedimiento en el artículo 295 y en el 296 son los requisitos que la ley exige para que puedan ser nombrados representantes del patrono y representantes del sector trabajador, de los trabajadores. Continuamos. Existen medidas disciplinarias. Si el representante faltare a sus deberes o a sus obligaciones, en el artículo 297 indica que serán multados. Serán multados a los que falten a sus obligaciones o a sus deberes. Ahí, por favor, en este artículo 297, hágale el llamado al artículo 383. 383. Es una fase del conflicto colectivo la que está en el artículo 383, pero la vamos a ver más adelante. Solo déjele el llamado ahí. En el artículo 300, por favor. Artículo 300 habla sobre la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Quiero comentarles aquí lo siguiente.
se va a plantear el conflicto colectivo ante el juzgado de primera instancia, ante el juez de primera instancia. Terminada el procedimiento ante el juez de primera instancia, si hubiera, como se va a dar dentro del proceso, el conocimiento de las salas finalizado en primera instancia, según el procedimiento, también tenemos que elevar el expediente si así lo requieren las partes o bien el juzgado. Se eleva el expediente a la Corte de Apelaciones, o sea, a las salas de trabajo y previsión social. Para esto tenemos que saber, aquí por favor en este artículo 300, hágale el llamado al Acuerdo de Corte Suprema de Justicia 24-2019. 24-2019. Ustedes ya saben que las salas de la Corte de Apelaciones van a tener la potestad para conocer en segunda instancia. Esa es la segunda instancia que tenemos, la sala de la Corte de Apelaciones. Y en el artículo 301 nos da la ley la formalidad como están integradas. Indica que hay 3 magistrados, 3 magistrados titulares y 3 magistrados suplentes, elegidos por el Congreso de la República. 3 titulares y 3 suplentes son los que integran las salas de la Corte de Apelaciones. ¿Por qué es tan importante el Acuerdo 24-2019 de Corte Suprema de Justicia? ¿Alguien sabe que me pueda ayudar? Y si no, aquí lo platicamos. ¿Por qué es tan importante ese acuerdo? Los que estuvieron ya conmigo estudiando saben cuál es el Acuerdo 24-2019. No, licenciado. No, ¿verdad? Vaya. 24-2019. Ahí les queda de tarea, por favor. Descarguen. Se modifica el acuerdo, perdón, se modifica la competencia territorial de la sala de apelaciones y trabajo. Así es. El Acuerdo 24-2019, gracias Marvin, nos habla sobre la competencia. Miren, en el artículo 200, ¿qué tenemos las competencias de los juzgados? En el artículo, a partir del artículo 288 hasta, sí, 288 hasta el 92, tenemos la competencia de los juzgados de primera instancia. Pero la competencia de las salas fue modificada. ¿Por qué? Porque se creó una nueva sala de trabajo, la sala quinta de la Corte de Apelaciones. Entonces, esto obligó que se modificara el orden en que los juzgados iban a conocer y las salas iban a conocer lo que los juzgados enviaran para consulta o bien para revisar alguna sentencia. En este sentido, el acuerdo 24-2019 le da a usted el orden en que los juzgados van a estar recibiendo cualquier recurso, apelación o la consulta que algún juzgado eleve. Por ejemplo, el juzgado primero, segundo y tercero de trabajo, es un ejemplo, le van a enviar el trabajo a la sala primera de la Corte de Apelaciones. O sea que la sala va a tener jurisdicción sobre el juzgado, porque es de segunda instancia. Primera instancia, segunda instancia. Los magistrados de esta sala de la Corte de Apelaciones tienen jerarquía sobre el juzgado.
Entonces, ellos van a entrar a conocer y a revisar todas las sentencias que el juzgado de primera instancia emita, o bien conflictos colectivos que necesitan elevarse a consulta, las salas tienen que entrar y revisar el trabajo de los juzgados de primera instancia. Entonces, por eso es que ese acuerdo 24/2019 es bien importante porque es como un mapa para que usted pueda ver si es el juzgado 15º de trabajo, a qué sala de la Corte de Apelaciones va a entrar a revisar el trabajo de ese juzgado. ¿Me comprenden? Pregunto, ¿me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Me levanta la manita aquí? ¿Sí, sí? Gracias. Bueno. Muy bien, gracias. Bueno, entonces el artículo 300 nos habla de la forma en que están integradas las salas. 301, la competencia, la integración de cómo se integrarán. El 302, las calidades que tienen los magistrados. 303, por favor, aquí anote también el acuerdo 24/2019. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social de los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. En los juicios ordinarios, el juicio ordinario y los demás procesos, otros procesos, normalmente van a presentar apelación y cuando sea planteado el recurso de apelación, la sala obligadamente tiene que entrar a conocer el expediente, a revisar qué fue lo que dictó el juzgado y por lo que las partes no están de acuerdo. ¿Cuándo se eleva en consulta? En el caso que se eleve por conflictos colectivos o bien por el tribunal de arbitraje o el tribunal de conciliación. Por estos dos pueden dictar resoluciones el tribunal, el juez titular con los jueces legos emiten una resolución, pero si las partes no están de acuerdo, van a solicitarle al tribunal que lo eleven en consulta. Y es aquí donde las salas van a tener la participación de revisar todo lo actuado en primera instancia. Entonces, hasta aquí me quedo. Siempre, por favor, la lectura obligatoria de los demás artículos que no leímos. Necesitaba que agotáramos esta parte de la organización de los juzgados, cómo estábamos, los acuerdos también, por favor. Y los sujetos, en este caso, los sujetos procesales. ¿Quiénes serían los sujetos procesales? Recordemos que tenemos a la parte patronal actuando dentro de este conflicto, pero también tenemos, como ya lo dije anteriormente, voy a quitarles, vamos a ver. Recordemos que podemos buscar, aquí está la, disculpe. Podemos a través de los sindicatos el poder participar dentro de esta negociación cuando tengamos un conflicto. Negociar quiénes serían esas partes a partir de que se plantea un conflicto colectivo de condiciones de trabajo, entrar y conocer al momento que se pueda dictar un arbitraje, quiénes son esas partes que van a participar dentro de la negociación colectiva. Tendremos los sujetos procesales, que serían la unión de los trabajadores de forma temporal. También tenemos a los empleadores, la unión de trabajadores de forma temporal. También las organizaciones que tienen carácter jurídico, como lo son los sindicatos. Y pues ya conocimos ahorita a grandes rasgos
la formación interna que tendría el juzgado o bien las salas para poder entrar a conocer este conflicto colectivo, el personal auxiliar. Entonces tenemos lo que son patronos y trabajadores debidamente organizados. Y aquí, este material, con este material Derecho Procesal Colectivo, ya Gustavo, estoy revisando que ya nos hizo el favor de compartirnos todos los documentos que yo ya les había cargado en la plataforma de Classroom. Si alguien los quiere ir a traer de la matriz, ahí están. Los conflictos colectivos de trabajo, los conflictos colectivos, primero se resuelven de forma anticipada, de forma en la negociación directa, a través del patrono. Ahí vamos a encontrar esa negociación. Y por favor, para eso nos vamos a ir al artículo 49. Vamos a empezar desde el artículo 49. ¿Cómo vamos a resolver estos conflictos de trabajo? ¿Cómo vamos a resolver estos conflictos de trabajo? Artículo 49. Para esto tenemos los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Recordemos que los pactos colectivos de condiciones de trabajo al final vienen a superar las normas que están, las mínimas que están establecidas en el Código de Trabajo como en otros instrumentos. Ya lo mirábamos, las formas de negociación, que lo podemos ver a través de una sentencia colectiva, de un arbitraje, de un contrato colectivo, de un pacto colectivo, de un reglamento interior de trabajo. Desde ahí pueden nacer derechos y obligaciones para los trabajadores y pueden superar las condiciones mínimas que el Código de Trabajo tiene establecidas. Pero el pacto colectivo de condiciones de trabajo viene a convertirse en una ley profesional. Así lo dice el artículo 49 de su Código de Trabajo. Artículo 49, Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Ese es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores, entre uno y varios patronos, entre uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones que el trabajo deba prestarse, las demás materias relativas a este. Segundo párrafo, y ahí tiene su fundamento legal. El Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo tiene carácter de ley profesional. Y, pues, en el artículo 51 nos invitan a negociar. Cuando hay un conflicto colectivo, nos invitan a que esa negociación colectiva pueda darse entre el patrono y el trabajador. No hay nadie más. De forma directa, entramos a negociar. Todo patrono que emplee en su empresa determinado centro de producción o empresa por naturaleza. Dos trabajadores sindicalizados están obligados a negociar con el respectivo sindicato. En su caso, pues, recordemos que hay formas de poder organizarnos a través de comité ad hoc, de coalición de trabajadores o bien a través de un sindicato. Iniciar esta negociación colectiva de forma directa. No hay ningún juez presente, solamente los trabajadores y el patrón. En el artículo 51, vamos a contar los párrafos. En el inciso C, en el segundo párrafo del inciso C, ¿está conmigo? ¿Me cuenta? ¿Sí? Sí, licenciada. Ok, dice, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo.
el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto de pacto a efecto que se discuta en la vía directa. Por favor, ahorita aquí en este párrafo que empezamos a leer, el segundo párrafo del inciso C, anótele con letra grande ahí que no se le pierda vía directa, pacto colectivo. Y este sería el paso número 1 para la negociación colectiva. Artículo 51, segundo párrafo del inciso C. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima el proyecto del pacto a efecto de que se discuta en la vía directa o con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o cualquiera u otro amigables componedores. ¿Quiénes serían esos u otros amigables componedores? La intervención de la autoridad administrativa de trabajo o cualquiera u otros amigables componedores. Recordemos que en su momento tenemos los comités ad hoc también o tenemos la coalición de trabajadores que pueden entrar a negociar un proyecto de pacto colectivo. Es proyecto. Luego dice, y aquí está el plazo. Por favor, si tienen un color de marcador específico para el plazo, marquen el plazo. Si transcurrido 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, a las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre sus estipulaciones. Miren qué importante esta parte, subráyenlo. Cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. Cualquiera de ellas puede acudir a los tribunales de trabajo. ¿A qué? Y aquí márquelo con un color específico. A plantear el conflicto colectivo. Esta parte es la parte procesal de la vía directa. La vía directa, parte procesal. Cualquiera de ellas podrá acudir a los tribunales de trabajo a plantear el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos de discordia, porque puede ser que en esa negociación colectiva que se tiene frente al patrono, si el proyecto de pacto colectivo tiene unas 25 artículos que se están discutiendo, posiblemente ya se han aprobado 15, pero por 10 artículos no pueden finalizar esa negociación colectiva. No pueden ponerse de acuerdo. Entonces aquí, por eso la ley dice, cualquiera de ellos puede dar por finalizada, transcurridos los 30 días. Aquí tenemos el plazo. Transcurridos los 30 días, cualquiera de ellos puede llegar a los tribunales de trabajo y plantear el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelva el punto o los puntos en discordia.
Para este efecto, de ser posible, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos. O sea que al conflicto colectivo, la demanda del conflicto colectivo debe de acompañar el pliego de peticiones, el proyecto, los puntos que sí se pusieron de acuerdo y en los puntos que todavía no. A esta parte, jóvenes, a esta parte se le conoce como agotada la vía directa. Por favor, aquí, cuando dice planteado el conflicto colectivo correspondiente para que resuelva el punto o los puntos en discordia, ahí, por favor, hágale una llavecita y le coloca agotada la vía directa. Eso significa. Y me le hace el llamado al artículo 374. Artículo 374. Los voy a dejar aquí, por favor. Quiero que lean bien el artículo 51 al artículo 51 y 52. Y luego el artículo 374 para la próxima clase, porque ya vamos a entrar. A ver, ahorita les cambio. ¿Ven esta diapositiva? Derecho procesal colectivo de trabajo. ¿Sí? Sí. Sí, diputada. Las clases de conflictos de trabajo que vamos a empezar a ver. Entonces, sí necesito que tengamos leído, por favor, el artículo 51 al 52. También tiene que tener leído el 374. 374. Recuérdese, el paso número 1 es agotada la negociación directa. Agotada la negociación directa que tenemos en el artículo 51. Agotada la vía directa, o sea, de forma directa discutimos el proyecto o el pliego de posiciones con el patrono, pero fracasó. Transcurridos 30 días y no nos pudimos poner de acuerdo, entonces ya nos vamos al artículo 374. Y en el artículo 374, aquí vamos a empezar a trabajar el arreglo directo, ¿sí? 374, arreglo directo. Y van a leer del artículo 374 al artículo 377. 377. Ahí los voy a dejar nada más para que no se me confunda. Bueno, para la próxima clase ahí se ponen duchos porque ya empezamos la parte procesal, ¿sí? Los dejo ahí con material para que puedan analizar y estudiar, que tengan una bonita noche. Los dejo unos minutitos antes para que se puedan preparar para su siguiente clase. Qué gusto de saludarlos. Gracias, Lick. Buenas noches. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Gracias por su atención. Buenas noches, Lick.